me llama la atención, que dice lo de legitimado en las urnas. Un presidente no es legitimado en las urnas, lo eligen. Esto ha venido diciendo Petro en otros trinos, pero dijo, ha comenzado el golpe blando, como se lee en este artículo, siempre parcializado de la revista. Pueden ustedes observar que donaciones a partidos tales como las que hizo Queralti al Centro Democrático, pero aquí de sindicatos a Colombia Humana, las vuelven irregulares cuando son permitidas por la ley, y que gastos supuestos después de que termina la campaña electoral son presentados como si fueran dentro de la campaña. Bueno, nuestro presidente, que su fuerte no es la puntuación. Ni un gasto en testigos electorales que hagan partidos en cuidar los votos ya depositados es un acto de campaña. Al contrario, es un derecho y una obligación ciudadana. La campaña por ley termina antes del día de elecciones, y cita ahí el artículo de semana. Entonces se refiere el presidente a la apertura de una investigación en el Consejo Nacional Electoral por financiación irregular de su campaña. Y entonces Petro empieza a, digamos, su gran argumento es que a él no lo puede investigar el Consejo Nacional Electoral. Eso es cierto constitucionalmente, ya vamos a hablar de eso, pero pues a su campaña por supuesto que la puede investigar, la tiene que investigar, que son cosas diferentes. Entonces se mueve toda la Colombia Humana, sus funcionarios más vocales, a defenderlo. Gustavo Bolívar también sacó la cara por ahí, entonces dijo Santa Marta en modo constituyente, dice no al golpe blando, así reciben a esta hora a su presidente legitimado en las urnas. Entonces, pues como ya lo habíamos hablado aquí en Patria Boba, cualquier como cosa grupal o manifestación en la que participe el presidente, que haya mucha gente, lo llaman ya constituyente, una expresión del pueblo constituyente. Recuerdan que fue legitimado en las urnas. Y un último argumento que manifiesta Cielo Rusín, que es superintendente de Industria y Comercio. Ella Ana, antes de pasar a lo de Cielo, a mí me gusta algo que dice ahí Gustavo Bolívar, me gusta o no, me llama la atención, que dice lo de legitimado en las urnas. Un presidente no es legitimado en las urnas, lo eligen en una votación, pero no es como que antes ya fuera presidente y lo legitiman las urnas. El proceso mediante el cual se vuelve presidente es la elección, no es de legitimación ni de confirmación, es de creación, pero como tiene esta fantasía histórica, macrohistórica, si piensan que todo va como emergiendo del pueblo constituyente, que legitima procesos históricos, y pues no, es una elección como cualquier otra, o sea, fue una elección como cualquier otra que él ganó, y eso le da la autoridad para ser presidente, los derechos y los deberes de ser presidente, eso no está en duda, pero es raro cómo están empezando a usar el lenguaje los alfiles petristas. Sí, legitimado en las urnas es extraño, pues ganó en las urnas, se llevó el botín, pero pues no sé qué están tratando de tal vez sobredimensionar ese gesto, ese hecho. Y entonces Cielo Rusín, que acude al argumento del lawfare, ella dice a quienes consideran que el golpe blando es una hipótesis sin fundamento del presidente, este video les explica en qué consiste esta estrategia sistemática con factores comunes adelantada principalmente contra gobiernos progresistas y detrás de la cual confluyen diversos actores e intereses. Y el video dice así, miren toda esta producción tan espectacular. La hace una cuenta que se llama Spanish Revolution, creo que se refiere más a toda... Lo que antes eran golpes de Estado, hoy es una guerra híbrida, mediática, digital y judicial. El lawfare es una de las estrategias más importantes del poder para tumbar a los líderes de izquierda de todo el mundo. Los digitales y medios conservadores publican acusaciones delictivas sin contrastar. En la sombra, grandes empresas y poderes usan estas acusaciones falsas para elaborar denuncias con el objetivo de dañar a un político que consideran enemigo de sus intereses. Y así los jueces conservadores entran en juego, ejecutores de una perversión de la justicia para atacar a un rival político. Casi todos los medios de comunicación se hacen eco, magnificando las acusaciones y cargos. La espera del juicio es tortuosa. La mancha del escándalo mediático no se borra así como así. Con la llegada del juicio renacen los titulares, y al final, incluso tras una absolución, la pena de Telediario ya ha dictado su veredicto en la esfera pública. Esto es ya un problema para la izquierda internacional. En nuestro país lo han sufrido Podemos, Comunes, Compromís, Izquierda Unida y Más Madrid.
Ahora se está empezando a comprender mejor gracias a investigaciones, como un estudio de Big Data que analiza 150.000 noticias sobre Colau y Barcelona en Común durante 9 años. En este se observa que el 64% de los titulares, unas 90.000 noticias, son negativas. El estudio recoge 25 categorías de manipulación mediática. Una de ellas es lawfare. El estudio muestra la estructura desigual del poder mediático. Además, contabiliza la llamada pena de telediario, donde son muchas las noticias de lawfare y escasas las rectificaciones después de 18 querellas que han archivado. En el caso de Barcelona en Común, el 67% de los denunciantes son lobbies, grupos de interés, grandes empresas a través de digitales de trinchera para lanzar denuncias falsas y amedrentar a los representantes elegidos democráticamente. Es hora de rearmarnos contra quienes no respetan la democracia y acosan a los y las líderes de la izquierda. Bueno, Andrés Caro estaba haciendo cara de que le encantó esa producción. Me parece envidiable, sí. Sí, ese concepto del lawfare sí es un concepto jurídico, es decir, claro que hay muchos estudios sobre eso. Y no sé con qué precisión se está aplicando en este contexto. Pero pues entremos a hablar de eso y hablamos de todas estas cosas, de golpes blandos, de lawfare, institucionalidad. ¿Qué piensas tú, Andika? ¿Cómo lo ves? Pues Ana, yo siento que el tono en este país está cambiando muy rápido y se está volviendo un tono muy peligroso. Creo que esta idea, y quiero recapitular, como no hicimos capítulo después de la marcha del 1 de mayo, que fue una marcha muy exitosa para el gobierno y para el presidente, pues yo me imaginé que esto le iba a dar un aire muy nuevo al gobierno, iba a permitir que adelantara su agenda, de pronto darle fuerza en el Congreso donde va a meter la reforma a la salud y donde tiene la reforma pensional. Pero después pasó no sé, la filtración y la entrevista de semana del escándalo de corrupción de los carrotanques en la unidad de gestión de riesgos y desastres, en la que acusaron al gobierno, a la presidencia de la República, de pagarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes. Y al mismo tiempo, el Consejo Nacional Electoral decidió abrirle una investigación a la campaña de Petro, como le han abierto investigaciones a miles de candidatos y de campañas. Pero claro, es distinto abrirle una investigación a un presidente de una campaña presidencial por el alcance que tiene, porque es un acontecimiento político, y creo que hay que ponerle mucha atención porque el Consejo Nacional Electoral está compuesto por políticos, lo componen los partidos políticos. Uno de los jueces es Álvaro Hernán Prada, que es una persona del Centro Democrático, que además está acusada como parte del escándalo de las acusaciones de compra de testigos al expresidente Álvaro Uribe. Entonces sí hay, digamos, dudas sobre la independencia de esos jueces, pero siempre ha habido dudas sobre la independencia del Consejo Nacional Electoral. Siempre ha habido dudas de cómo se usa el poder, y sobre todo ha sido un poder que se ha usado para garantizar impunidad, yo creo, nunca, o mucho más para garantizar impunidades que para perseguir políticos. Pero yo no descarto que se pueda usar para perseguir políticos. Pero lo que está en juego acá no es la pérdida de investidura del presidente, que se sabe que debe adelantarse en un juicio político ante el Congreso, y luego si hay delitos ante la Corte Suprema de Justicia, sino el hecho de que el presidente, con la sola apertura de la investigación y con los escándalos de corrupción que se suman a otros escándalos de corrupción de su gobierno, ya esté hablando de la idea de un golpe blando. Entonces, ¿cuál es la idea de un golpe blando? Me imagino que la idea de un golpe blando es que, a diferencia de un golpe duro, no van a llegar los tanques de guerra al Palacio de Nariño a sacarlo, sino que va a haber otra estrategia para sacarlo. ¿Y cuál es la estrategia que el presidente está pensando que hay? Pues puede ser esta del lawfare, que apunta de, entre comillas, persecuciones judiciales, le vayan a tumbar a su gente, hasta encerrarlo, o a través de una conspiración, digamos, de puertas cerradas en el Congreso. Yo creo que eso no es cierto y creo que hay que evitar y pedirle al presidente, implorarle al presidente que no use ese lenguaje. Él siempre ha estado diciendo que quiere un acuerdo nacional y es muy difícil hacer un acuerdo nacional con alguien que piensa la política en términos de suma cero, es decir, que solo hay un ganador y un perdedor en todas las interacciones.
porque no se puede llegar a acuerdos y porque él se siente perseguido y se siente víctima de un establecimiento que según él lo odia porque él es pobre, que fue lo que dijo en el discurso, porque él es de izquierda o porque fue guerrillero, cualquiera de las excusas por las cuales el establecimiento puede odiarlo. Y lo bonito de una democracia liberal es que se pueden hacer acuerdos incluso con personas que uno odia. Eso es lo que permite el parlamento, digamos, el régimen de partidos políticos y las negociaciones políticas. Pero esto no lo estamos viendo. Ahora, sobre el golpe blando. Yo me acuerdo que creo que fueron 3 secretarios generales de Álvaro Uribe que terminaron presos, 2 ministros de Álvaro Uribe que terminaron presos, el gerente de campaña de Juan Manuel Santos terminó preso, a Oscar Iván Zuluaga están a punto de abrir una pues de terminar una investigación y de acusarlo por corrupción en el caso de Brecht. Entonces, Petro se pega del escándalo de la ñoño política o la ñeñe política, como se llame, para decir, es que a Duque le perdonaron cosas que a mí no me están perdonando, pero hay que ver, si uno echa para atrás y ve todo lo que está pasando, pues este país que ha estado gobernado por un establecimiento de derecha o de centro derecha, también le han metido mucha gente presa, ministros, secretarios generales, senadores. Entonces decir que cuando a mí las investigaciones me sirven y las instituciones me sirven, como a Petro en el caso de sus investigaciones, valientes investigaciones contra la parapolítica, ahí sí yo le juego el juego a las instituciones, pero cuando osan investigarme a mí, esto es una persecución porque nunca había un gobierno de izquierda en Colombia y obviamente quieren tumbar un gobierno de izquierda, pues me parece uno falaz, digamos, porque las instituciones en Colombia se han servido y se han metido gente a la cárcel de derecha, mucha gente. El gobierno de Uribe terminó con muchos ministros presos, como le encantaba recordarnos a Petro, que decía, el gobierno de Uribe terminó con gente presa. ¿Eso qué significa? Que las instituciones sirvieron, investigaron y juzgaron. Ahora que está pasando algo similar, es decir, que los jueces están investigando la campaña, ciertos delitos que se cometieron durante la campaña y ahora sabemos ciertos delitos que se cometieron en la presidencia de la República, esa es la acusación por parte de los altos dignatarios de la presidencia, pues ahí sí somos víctimas. Entonces, en verdad yo creo que el presidente le hace un favor muy malo a la democracia colombiana, presentándose como víctima, presentándose como la víctima de un golpe blando, cuando lo que debería estar diciendo y haciendo es esculquen todo lo que quieran, si hay culpables, que paguen, y no esta forma de defender en las sombras y de negociar en las sombras con personas que están acusadas de cometer delitos muy graves en un escándalo de corrupción, yo no voy a decir sin parangón o sin comparación en la historia, pero que sí es muy grave y que por lo menos para mí hace perder mucha legitimidad moral desde la cual el presidente ha criticado la corrupción de los demás.